Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa del día 17 de diciembre del 2024 del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Me voy a permitir presentar a nuestro presidium. Nos acompaña el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF. Buenos días. La licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional electa 2025. El licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. El contador público certificado Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales. Buenos días. El contador público certificado Orlando Corona Lara, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social. Buenos días. Y su servidor Gerardo González Ayala, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación, le cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos apoye con el desarrollo de la sesión. Buenos días a todos. Un gusto estar en nuestra última conferencia de prensa del 2024. Muy contentos el día de hoy porque nos acompaña Gabriela Gutiérrez Mora, nuestra presidenta nacional electa 2025 y que entrará en funciones a partir del 1 de enero del próximo año. Bienvenida, Gaby, y voy a permitir leer su semblanza. La licenciada Gabriela Gutiérrez Mora es directora zonal de Banca Mifel en Baja California Sur. Cuenta con 20 años de experiencia profesional en instituciones financieras como BBVA Bancomer, ya no es Bancomer, Banca Mifel. Es experta en soluciones integrales de desarrollo inmobiliario y en liderazgo de equipos de alto rendimiento, así como en el manejo de banca de extranjeros, banca patrimonial de empresas y gobierno, además de manejo de eventos dirigidos a segmentos financieros con grupos de alta dirección empresarial. En 2024 presidió el Consejo Nacional de Grupos IMEF y en el periodo 2022-2023 fue presidente de IMEF Grupo Baja California Sur. En los años 2017, 2020 y 2021 fue tesorera de IMEF Grupo Baja California Sur. Actualmente es integrante del Consejo Editorial del News IMEF, posición que ocupa desde 2023. Es asociada al IMEF desde el año 2014. Otras actividades: es presidenta nacional de finanzas de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMEXME, 2024-2027, organismo en el cual fue vicepresidenta del capítulo Los Cabos durante el periodo 2021-2023. Es conferencista de temas sobre educación financiera y liderazgo dirigidas a jóvenes universitarios, grupos de mujeres e instituciones educativas públicas y privadas. Es comentarista financiera en Noticiero Cabo Mil y es coautora de los libros Mariposas de la Mitad del Mundo, Mujeres Ecuatorianas Exitosas en México, De Cero al Éxito, Liderazgo de Equipos de Alto Rendimiento. Es licenciada de Relaciones Públicas y Comunicación por la Universidad UDET de Quito, Ecuador, y siguió el programa de alta dirección del IPADE y está certificada como asesor de inversión por parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Gaby, bienvenida. No sé si gustas dar una bienvenida aquí a nuestros amigos de los medios de comunicación. Sí, bueno, muchísimas gracias, José Domingo, muchísimas gracias, Presidium, que no se oye ahí. Muchas gracias, prensa, por estar aquí siempre apoyando a IMEF. Para mí es un verdadero privilegio poder representar como presidenta electa en funciones desde el 1 de enero del 2025. Represento a prácticamente una minoría en la parte de IMEF. Lo cual quiere decir que el instituto está trabajando fuertemente en la inclusión. Y creo que con eso pues podemos seguir adelante en el próximo año.
Repito, es un privilegio para mí haber sido nombrada presidenta y tomar este reto importantísimo en mi carrera, con el apoyo de la institución para que laboro y con el apoyo de todos los socios IMEF. Muchas gracias, prensa, por estar aquí. Es un privilegio. Gracias, Gaby. Mucha suerte, mucho éxito en tu gestión 2025. Bien, me voy a permitir leer el boletín de prensa, mensajes principales. Cerramos 2024 con varios indicadores económicos con clara debilidad en sintonía con los resultados del indicador IMEF de diciembre, el cual lleva el título "Se mitiga tendencia a la baja". La baja en dinamismo se explica en parte por el esfuerzo de las autoridades hacendarias en corregir el déficit fiscal, bajando la inversión física 44% tan solo en octubre. De igual manera, se ajustaron a la baja las transferencias y subsidios, solo en octubre fueron en 47%, lo que explica el freno en el consumo. La aprobación de las reformas constitucionales ha reducido de manera importante la inversión extranjera directa, nueva, al tercer trimestre de este año a solamente $511 millones, para reportar un acumulado en los primeros 9 meses de $2,060 millones. Esta última cifra es la más baja desde 2006, exceptuando el año 2014. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos propició en noviembre amenazas de aranceles a las exportaciones mexicanas y el potencial de una renegociación importante del TEMEC, lo cual es muy probable que inhiba las inversiones nuevas hasta que se encuentre una solución de largo plazo aceptable para los 3 países. Estos factores explican la caída sustancial en las expectativas de empleo registrado en el IMSS a 350,000 puestos nuevos, cuando a principios de año la expectativa era de 550,000. En cuanto a la volatilidad del tipo de cambio, hubo un aumento, ahora se estima al cierre del año en 20.35 pesos por dólar, cuando hace un mes se esperaba en 20 pesos. Para 2025, las expectativas son las siguientes: Producto Interno Bruto 1%, inflación 4%, generación de empleo 350,000 y déficit de cuenta corriente menos 0.95%, manteniéndose estable respecto al mes anterior. El tipo de cambio se espera que cierre 2025 en 20.90 pesos por dólar contra 20.50 del mes anterior. El rubro que más difiere de las proyecciones oficiales es el balance público tradicional, que la encuesta ubica en 3.9% del PIB para 2025, mientras el gobierno lo estima en 3.2%. Consideramos que los requerimientos financieros del sector público podrían cerrar el año en alrededor de 4.5% del PIB, lo cual obliga al gobierno federal a efectuar ajustes adicionales al presupuesto de 2026 para evitar bajas de calificación. Esta diferencia cobra particular importancia porque la calificadora Standard & Poor's, que confirmó la calificación soberana la semana pasada, menciona en su reporte que espera que el déficit público promedie 3% de 2025 a 2027. En ese mismo reporte menciona que un factor que pudiera amenazar la calificación soberana serían las ayudas financieras extraordinarias a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Los reportes trimestrales de dichas entidades muestran que probablemente deberán recibir apoyos adicionales en el mediano plazo. Finalmente, 2025 será un año de retos importantes y en caso de no lograr administrarlos correctamente, podría convertirse en un año turbulento para las finanzas, la economía y los negocios. Entre los principales retos se encuentran lograr mantener el déficit en 3.9%,
reestructurar Pemex para que deje de ser una presión para las finanzas públicas, la revisión del TEMEC y las presiones que se tendrán por parte de la nueva administración de Estados Unidos, mitigar los efectos que ocasiona en los inversionistas la aprobación de la reforma al Poder Judicial, tal y como se aprobó, y la eliminación de los órganos autónomos para que México vuelva a ser un país atractivo para la inversión extranjera nueva. Y que la inversión privada contribuya mediante esquemas de asociaciones público-privadas a la creación de infraestructura pública que le permita al país ser competitivo. Hasta aquí el boletín de prensa y pasamos, por favor, al periodo de preguntas y respuestas. Gracias a todos. Perdón, Gerardo, me faltó una parte del complemento del boletín. Ante la iniciativa de reformas a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, el IMEF considera que se deben preservar los principios de gobernanza tripartita que han garantizado el buen funcionamiento del Infonavit. Es indispensable mantener el equilibrio pleno en los órganos de gobierno, la representación de los directores sectoriales que velan por los intereses de trabajadores, así como conservar la supervisión técnica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estos contrapesos son fundamentales para asegurar la transparencia, la eficiencia y el uso adecuado de los recursos, los cuales son patrimonio de los trabajadores. El IMEF reitera su disposición a colaborar en el perfeccionamiento de esta reforma, promoviendo una visión balanceada que garantice la sostenibilidad financiera y la confianza de todos los sectores involucrados. Con esto terminamos el boletín de prensa de hoy, 17 de diciembre del 2024, y pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Nada más un atento recordatorio, en virtud de que nuestra presidenta electa entra en funciones en el año 2025, por favor les agradeceremos que todas sus preguntas sean dirigidas hacia los miembros del Presidium. Entonces, si me permiten, tenía yo ya aquí una pregunta anotada desde hace unos 15 minutos, donde dice Jessica Martínez del IMER. ¿Qué proyecciones tiene para la inflación durante 2025? Esa es una primera pregunta. Y la segunda dice, quisiera que me ayudaran un poco a dimensionar qué tan trascendente es para la inflación los conflictos geopolíticos en Medio Oriente por parte del entorno externo y por parte del entorno interno en la inflación. ¿Qué impacto tiene la inseguridad en Sinaloa, considerando que es un estado de gran importancia en el sector agropecuario de México? Bien, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué proyecciones tienen para la inflación durante 2025? Nuestra proyección para el año 2025 de inflación es del 4%. Sí, es del 4%. Lo que estamos viendo es que la inflación subyacente ya está teniendo una baja importante para este año. Sobre todo en la parte de mercancías, donde todavía se está batallando un poquito es en servicios. Sin embargo, esta ha tenido un descenso importante en lo que va del año. En ese sentido, y si recordamos, la política monetaria donde incide de manera más importante es precisamente en la inflación subyacente. La inflación no subyacente, que es la más volátil, pues ha dado brincos importantes en lo que va del año. Sin embargo, ya la inflación en términos generales la hemos estado viendo de manera persistente, que ya ha estado hacia la baja, por lo cual estamos pensando que este año 2024 cierra en 4.40 y para el 2025 en 4%. Y en cuanto a la segunda, bueno, Víctor, no sé si quieras agregar algo en este tema de la inflación. Sí, entrando ya más a la segunda pregunta, de los conflictos geopolíticos, estamos también expuestos a ellos. Obviamente esta proyección no prevé un empeoramiento, pero sí hay que
Hay que tener en mente que está el canal de Suez, por donde pasan muchísimas mercancías, sobre todo granos y petróleo, y un conflicto en esa zona que interrumpiera el tráfico de mercancías, que tuviera que desviarlos por otro lado, mucho más largo y mucho más caro de transportar, se reflejaría en mercancías más caras para México al momento de importarlas. Entonces sí es un tema y es algo que nos ha afectado en el pasado, no solamente en alimentos, sino también en el costo de la energía. Por el otro lado, y mencionaban también la situación en Sinaloa, no solamente tenemos un problema de la seguridad que afecta las cadenas de suministro de los granos que se cultivan y de las hortalizas que se cultivan allá, sino que también tenemos, como lo vimos allá en el periódico, la cuestión de la sequía, que la cosecha de trigo cayó a la mitad. Entonces esos faltantes se tienen que importar y ya nos importan a 16 pesos al dólar que teníamos en el verano, ahora se van a importar a 20 pesos al dólar. ¿Y cuál es el insumo principal para el pan? Pues es el trigo, ¿no? Entonces sí puede haber presión de precios para alimentos en el siguiente año, que sentimos que los miembros del comité que llenan la encuesta piensan que van a estar manejables, pero sí son cuestiones que vamos a estar viendo a lo largo del año que pudieran afectar el desempeño de las variables de inflación. Y complementando la parte del conflicto en Medio Oriente, pues recordar que aparte del conflicto en Medio Oriente tenemos otros conflictos como es, continúa la guerra Rusia-Ucrania y las presiones de la guerra comercial de Estados Unidos con China, y todo eso hace que haya un impacto en un escenario, sobre todo en la guerra Rusia-Ucrania, pues siguen la presión en los precios de granos. Por un lado, como ya dijo Víctor, la presión en los costos logísticos, y si se pone más difícil la situación en Medio Oriente, pues recordemos que los mercados tienden a refugiarse en instrumentos de bajo riesgo, con lo cual también presionaría el tipo de cambio y que también tendría un impacto en cuestiones inflacionarias. Muchas gracias, Jessica. Gracias. Ernesto. Los aliados es prácticamente un hecho, esta reforma pues va a pasar. ¿Qué mecanismos deberá tener estas modificaciones para garantizar que los más de 2 billones de pesos de los mexicanos que a lo largo de su vida laboral han acumulado pues no sufran pérdidas? ¿Es viable este esquema que se plantea de que las viviendas que se van a construir sean rentadas y estos recursos a final de cuentas redunden en ingresos para los derechohabientes? ¿Esto cuánto podría tardar? Y finalmente, el otro tema, si tuvieran ya una medición del impacto que las reformas emprendidas por la Cuarta Transformación han tenido para la economía. Hablamos de la elección de los jueces, la desaparición de organismos autónomos, si este saldo ustedes lo ven como positivo o como negativo. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Bueno, en la primera pregunta, y como lo decimos en el boletín, yo creo que como toda empresa es bien importante tener una gobernanza sólida, ¿no? Y creo que eso es lo que se estaría debilitando en caso de aprobarse la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tal y como se anunció. Nosotros consideramos que se debe preservar los principios de gobernanza tripartita para garantizar precisamente pues la transparencia, la eficiencia y el uso adecuado de los recursos. Yo creo que es una parte importante. No sé, Víctor o Orlando quieran continuar con este tema. Si quieres, Orlando, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, tal como lo menciona el presidente José Domingo, el tema de guardar los equilibrios es fundamental. Hoy específicamente, aunque en los órganos, por ejemplo, de administración y junta de gobierno, se mantienen los equilibrios, en el caso, por ejemplo, precisamente los órganos que se encargan de la vigilancia, como es el Comité de Auditoría y la Comisión de Vigilancia, ya se quita ese equilibrio, que son justamente los órganos que pueden velar precisamente porque se tengan buenos resultados en esa parte de inversión, ¿no? Por otra parte, también lo mencionamos en el boletín,
la Comisión Nacional Bancaria de Valores ejercía cierta supervisión técnica, tenía facultades para aprobar, para revisar, para autorizar, y en ese sentido creo que también es un tema fundamental el que se mantenga, el que continúe, ¿no? Creo que cómo se puede garantizar que se dé buen destino a los recursos, manteniendo el equilibrio entre los órganos de gobierno y manteniendo precisamente la supervisión técnica que ejercía o que ejerce la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? En relación con el tema de la renta social que se plantea, en efecto, es una cuestión que tiene incluso un vínculo con el incremento al salario mínimo general, con la expectativa. La CONASAMI anunció que iba a incrementar digamos, la meta de incremento al salario mínimo general a 2.5 veces la canasta básica, perdón, sí, efectivamente, precisamente. Y ese incremento se debe precisamente porque están incrementando la parte de una renta de una vivienda social que estaba estimada en 3.800 pesos más o menos, ¿no?, mensuales. Entonces, en efecto, puede tener consecuencias, sí, ¿verdad? Quizás en el deterioro también los recursos del Infonavit, y esto lamentablemente afecta a todos los trabajadores. No es un tema que esté financiado por el gobierno, ¿no? Es un tema que se va a financiar totalmente con los recursos y aportaciones de los propios trabajadores. Por eso es importante mantener esa vigilancia, ¿no?, en ese sentido. Como administrador del gobierno, ¿ustedes ven un riesgo para los recursos de los trabajadores? Pues no está contemplado así la reforma, pero el quitar los equilibrios creo que es un tema que hay que cuidar mucho. No solamente en los equilibrios, también en los órganos, por ejemplo, en la Junta de Gobierno y en el Consejo de Administración, el presidente o quien presidía esos órganos se determinaba de manera rotativa. En una ocasión el sector gobierno, sector empresas, sector trabajadores. Y como se contempla en la reforma es que solamente el gobierno federal o el titular del gobierno federal en esa representación sea quien preside esos órganos. Entonces es un tema además de equilibrios, es un tema también de conservar esa atribución que tiene el presidente como un voto de calidad en algunos casos, en donde pueda ser pues segregado por los distintos sectores. Aprovechando este tema, siendo Octavio Romero Oropeza, con los resultados que dejó en Pemex, ¿qué sabor de boca les deja? Bueno, no sé si quieres contar eso, presidente. No quiero comprometerme yo. Sí, pues. Bueno, yo creo que lo importante en este sentido es que se estaría debilitando con la reforma la gobernanza independientemente quién sea el director del Infonavit, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que más nos preocupa como instituto es que si pasa esta reforma se estaría debilitando los contrapesos dentro de la toma de decisiones dentro del propio Infonavit, independientemente de quién sea el director general. No sé, Víctor, si quieres agregar. Okay. Yo quisiera darle respuesta a tu pregunta desde un enfoque un poco más de análisis financiero, ¿no? El instituto es una institución financiera, toma dinero de los trabajadores y lo utiliza para financiar hipotecas para los mismos trabajadores o para invertir el dinero cuando no puede colocar tal cantidad de hipotecas. Entonces, son 2 billones de pesos, no es un monto menor, es una situación donde amerita tener un alto nivel de transparencia y de rendición de cuentas. El Infonavit, al igual que Pemex y que CFE, no están garantizados por el gobierno federal. Si quieren tomar los recursos sin tener supervisión adecuada, una opción sería que los garantizara todos esos recursos el gobierno federal. No creo que lo pueda hacer porque entonces es una carga de deuda adicional para el soberano. Pero habiendo dicho esto, también hay que ver un poco la historia del instituto. No ha sido muy bueno en, primero, construir vivienda, como lo hicieron en los 80s, en donde se requirieron varios rescates al instituto, y tampoco ha sido bueno recientemente en cobrar las hipotecas. Si vemos los estados financieros del instituto a septiembre, tienen casi 20% cartera vencida, como 17,5%. Si ves las provisiones que tienen, no cubren el 100% de los créditos más riesgosos que llevan más de 90 días vencidos. En una mañanera la presidenta había mencionado que había 600,000 casas abandonadas del Infonavit. Ustedes van a esas casas
y ya les arrancaron el mobiliario de los baños, les quitaron la cancelería, muchas de ellas ya están dañadas por el medio ambiente, entonces hay prácticamente que reconstruirlas. Y son 600,000 de más de 6 millones de casas que se han construido desde el año 2000. Entonces, no es una situación en donde tenga una amplia salud financiera el instituto hoy día. Si empiezas tú a utilizar el dinero que hoy tienen los trabajadores constante y sonante en valores bursátiles realizables y lo inviertes en construcción, que no ha habido un buen historial con eso, y si lo inviertes en rentas, que es gente de alto riesgo que no puede pagar una casa, entonces el perfil de riesgo de los activos que están amparando los depósitos de los trabajadores sí aumenta sustancialmente. Y recordemos que es un pasivo, es una deuda del instituto pagar todo ese dinero a los trabajadores cuando se retiren, si es que no tomaron un crédito del Infonavit. Espero que con esto te haya respondido a tu duda. Muchas gracias, Víctor. Sí, ya nada más falta El impacto de las reformas, ¿no? Bueno, el impacto de las reformas se está viendo en cuanto a que la inversión extranjera directa nueva está prácticamente parada actualmente. Como decimos en el boletín, el tercer trimestre de año solamente se reportaron 511 millones de dólares para reportar un acumulado en los primeros 9 meses de 2.060 millones de dólares. Esta cifra está siendo la más baja desde 2006, exceptuando el año 2014. Y yo hice algunos cálculos, si lo ponemos en contexto, el tercer trimestre del 2024 en inversión extranjera nueva representa tan solo el 26.89% del promedio de los terceros trimestres de entre 2006 y 2023. Entonces lo que estamos viendo es que está en niveles muy bajos actualmente y consideramos que gran parte de esto se debe al impacto de la incertidumbre que genera la aprobación de la reforma al Poder Judicial y de la eliminación de los órganos autónomos. Y si me permites agregar algo, ya teníamos esta situación, como lo menciona José Domingo, ¿no? Pero ahora tenemos a Donald Trump. Entonces, si nos meten aranceles el año que entra, o si renegocian el tratado o nos sacan el tratado para acabar en uno bilateral en 2 años, pues tenemos todavía un periodo de tiempo de incertidumbre de hoy a julio de 2026, que es cuando se refrenda el TEMEC. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque ya de por sí la inversión estaba detenida, pero ante el entorno que vamos a tener a partir de enero, puede ser que no se restituya esa inversión hasta que ya se tenga definido cuál va a ser el futuro del Tratado de Libre Comercio para México. Y como bien dijo Víctor, de hecho lo señalaste hace un momento, nuestras expectativas para 2025 son bajo el escenario que tenemos al día de hoy, pero si las presiones se vuelven más difíciles en cuanto a la próxima administración de Estados Unidos, este escenario podría cambiar de manera radical. Para seguir con esta pregunta, ¿ese 26 qué representa en dinero que no llegó? Pues es muy… Multiplícalo por 4. Es 2060 entre punto 26, es la cantidad que estaríamos… Sí, es 2060 entre punto 26, son como 7,000, casi 8,000 millones de dólares. Es cada año, en promedio, tenemos inversión extranjera nueva, que es la que cuenta, no la inversión de utilidades, la nueva, el dinero que entra. Han estado entrando entre 12,000 y 14,000 millones de dólares cada año, con algunas excepciones con los ciclos económicos. Pero este año solamente han entrado 2,000 millones. ¿Sí? Falta todavía el último trimestre, pero difícilmente vamos a llegar a un monto promedio que hemos tenido en años anteriores. Entonces sí podríamos decir que la inversión extranjera nueva hoy día es una cuarta parte de lo que ha sido en años anteriores. ¿Y eso es estrictamente por las reformas constitucionales? Sí, porque las cifras son a septiembre y todavía no ha habido elecciones en Estados Unidos a esa fecha, ¿no? ¿Perdón? Para seguir también con la pregunta, ¿todavía podría haber una mayor baja de inversión
Es difícil verlo, es muy difícil verlo porque si tú te pones a pensar todo lo que se ha invertido en todas las plantas automotrices, en todas las plantas electrónicas, en todo lo que se ha invertido de extranjeros en México, se necesita un mantenimiento, ¿sí? Entonces, tan solo para mantener lo que ya está instalado debe de haber un flujo de inversión y yo creo que eso es lo que estamos viendo este año. Pero los anuncios de plantas automotrices nuevas, de que son 1,000, 2,000 millones, bueno, la planta de General Motors en San Luis Potosí es una planta que de más de 5,000 millones de dólares que se construyó en más de 10 años. Eso es lo que tenemos que ver cómo podemos seguir atrayendo hacia el futuro. No creo que caiga más la inversión extranjera directa de lo que tenemos hoy día. El problema es cómo la regresamos a los niveles a los que estábamos acostumbrados en los últimos 10 años. Bueno, con esto, gracias Ernesto. Gracias, profesor. Ya pasó por toda la sala. Muchas gracias. Bueno, continuando con las preguntas que tenemos aquí anotadas, le cedo la palabra a Ivonne Martínez de Amexi. Yo quisiera preguntar un poco más respecto a esto que anticipan de que el próximo año va a ser de retos y que va a ser de turbulencia, podría convertirse en turbulencia solamente en cuestiones financieras, económicas y de negocios. O sea, ¿qué nos espera para el próximo año? ¿Cómo calificarían el que ya sería, digamos, el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, tal y como lo ponemos en el boletín, el 2025 va a ser un año de retos muy importantes. Y como bien decimos, en caso de no lograrlos administrar correctamente, podríamos caer en una situación de un año turbulento para los negocios, las finanzas y la economía. ¿Por qué? Porque los retos son muy importantes. Primero tenemos que mantener el déficit en 3.9 para no caer en riesgos de una baja de calificación a mediano plazo. Dos, bueno, también reestructurar Pemex. Si recordamos, Pemex tiene pues, un valor contable hoy en día de más o menos 89,000 millones de dólares. Aquí tengo la cifra correcta. Negativo. 89,000 millones de dólares negativo, así es. Entonces, permítanme para no estarles diciendo una cifra incorrecta. Pemex tiene un capital negativo de 89,000 millones de dólares con un pasivo financiero de alrededor de 99,000 millones de dólares y con un pasivo para proveedores de alrededor de 21,000 millones de dólares y un pasivo laboral de 65,000 millones de dólares. Y además está teniendo pérdidas, en el último reporte registró pérdidas por 22,000 millones de dólares, pérdidas del ejercicio. Entonces las presiones son muy importantes, ya lo hemos platicado aquí. Cuando tuvimos nuestro foro de energía e infraestructura en el IMEF, el doctor Barnés de Castro concluyó de que Pemex entre más refina, más pierde. Y mientras no se haga una reestructuración importante de la empresa, seguirá en una situación difícil. Y por otra parte, también estamos viendo que la revisión del TEMEC, que era una revisión para el 2026, de acuerdo al nuevo panorama de la nueva administración de Estados Unidos para el 2025, pues lo que se está visualizando es que más que una revisión es una renegociación lo que va a haber, y eso también va a presionar mucho a los retos del año 2025. Y finalmente también se tendrá que administrar, se tendrá que mitigar de alguna forma importante las consecuencias de la aprobación de la reforma judicial tal como se realizó, más la eliminación de los órganos autónomos. Un manejo de mitigar esta situación se tendrá que hacer para volver a ser atractivos la inversión extranjera directa nueva en nuestro país, y por eso creemos que finalmente los retos van a ser muy importantes, pero el país tiene que seguir siendo competitivo. Tenemos un país en el cual es un país con bisagra norte-sur, con dos océanos, vecinos del principal
de la principal economía del mundo. Entonces, y además tenemos una población de 129 millones con un bono demográfico de 29 años. Entonces, las oportunidades del país son muy grandes, pero las tenemos que administrar correctamente y en caso que no se logre, pues sí podríamos estar en un escenario muy difícil. Gracias. Buenos días. Gracias. Yo sí quisiera seguir con esta cuestión del Infonavit. En palabras llanas estaríamos interpretando que no están de acuerdo con esta reforma, que pedirían al Senado que se haga una revisión exhaustiva de lo que, perdón, la Cámara de Diputados que haga una revisión exhaustiva de lo que se aprobó en el Senado. Y si le estarían pidiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que revise como que trate de ser más puntual en lo que revisa, en lo que se presenta, porque pareciera que ella nada más está haciendo eco de lo que se aprueba en el Senado, gracias a sus mayorías, y no ve como que la importancia, la trascendencia, por ejemplo, en esta ley que no nada más, vaya, no le afecta tanto al gobierno, sino que al resto de la población, ¿no? Y sobre todo a quienes están afiliados al IMSS, tienen sus cuentas y demás. Entonces sí me gustaría que fueran un poquito más puntuales. Y dado precisamente esta cuestión que comentan de cómo se estarían aplicando los recursos, ¿no? los 2 billones de pesos, que no es cosa menor, esta parte de la gobernanza, ¿qué tanto más se estaría viendo afectada? Y si creen que este periodo que dieron hasta febrero, que es cuando empieza el siguiente periodo ordinario, sería suficiente para poder entablar como una negociación o una negociación con el sindicato, con los sindicatos y con los patrones, ¿no? Que son los más afectados ahorita, ¿no? O espantados. Gracias, Aida. No, básicamente reiterar que como IMEF lo que consideramos es que es importante preservar los principios de gobernanza tripartita que permitan asegurar la transparencia, la eficiencia y el uso adecuado de los recursos. Esa es nuestra posición como IMEF, ¿no? Creemos que ha funcionado correctamente el paso de los tiempos y por lo tanto es importante continuar con esta gobernanza tripartita que nos permita pues, la transparencia y el buen uso de los recursos del Infonavit. No sé, Orlando, si quieres agregar algo. Muy breve también. Gracias. Sí, desde luego hay que considerar que el día de ayer se suspendió ya el proceso de análisis legislativo, o sea, se tenía contemplado un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para su análisis. Ayer mismo estaban citadas la Comisión de Vivienda a las 5 de la tarde para llevar a cabo la aprobación. Y hay inconformidad, sí, del sector obrero y del sector empresarial, sin lugar a dudas. Y derivado de esto, de esos acercamientos, pues se llegó también al tema de que se va a abrir, esperemos que así sea, ¿verdad?, un periodo de análisis, de estudio, en el cual el IMEF, desde luego tenemos mucho que aportar, tenemos mucha experiencia en nuestros comités para poder participar de manera activa en una revisión y una conformación de una reforma que desde luego evite riesgos y que cumpla con el objetivo, ¿no?, que finalmente es dar acceso de vivienda a los trabajadores. Creo que ese es un objetivo del que nadie puede estar en desacuerdo, pero sí consideramos que debe haber un cambio importante en la forma que está llevando a cabo para evitar precisamente los riesgos. Entonces, estamos de luego en la mejor disposición para eso. Perdón, se estaría viendo, no encuentro otra palabra, otra similitud, no se estaría viendo el gobierno muy gandalla con los trabajadores, precisamente por estas mayorías que tiene, no nada más en una Cámara, en el Congreso en general, no se está viendo gandalla por todas las iniciativas que está enviando, se están aprobando las del sexenio anterior, ahorita esta que no estaba contemplada y prácticamente se metió a fuerza, subrepticiamente. Nosotros consideramos que la iniciativa para reformar la ley del Infonavit, bueno, tiene un objetivo social que quiere cumplir el gobierno federal. Sin embargo, nosotros consideramos que lo adecuado es que si se tiene que hacer alguna reforma para cumplir ciertos objetivos, se tiene que continuar con los principios de gobernanza tripartita para asegurar la buena gobernanza y la transparencia y el buen uso
de los recursos, ¿no? Entonces yo creo que en resumen el gobierno está tratando de cumplir unos objetivos sociales. Nosotros consideramos que en muchos de los casos pueden ser muy válidos. Sin embargo, lo importante es asegurar la gobernanza tripartita para que siga siendo de forma eficiente el buen uso de los recursos y la transparencia de los mismos. Perdón, y nada más acotador, Pedro, si me pudiera, ya estamos prácticamente finalizando el año y quisiera ver si tiene alguna si el comité tiene alguna evaluación sobre lo que ha sido la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en esta cuestión de que ha implementado para allegarse de recursos según esto. En algún momento el ISAE mismo lo corroboró. Quisiera ver si tienen algo al respecto. Sí, hemos visto en todos estos años, digo, en este año y en los anteriores, mucho uso de la data que se maneja a través de los sistemas del SAT en cuanto a declaraciones, en cuanto a comprobantes, y mucha de esa información que se está acumulando y que se está administrando y utilizando desde el SAT, que así nos los han comentado incluso en algunos foros cuando nos han acompañado, para efectos de poder determinar de una manera más sencilla y mucho más ágil desde su punto de vista algunas diferencias que pudieran llegar a tener los contribuyentes. Seguimos viendo esto todos los días, es parte de lo que ven los contribuyentes durante todos los días, llegar estas invitaciones por medios electrónicos, donde prácticamente no hay el uso de personas de manera directa, no hay a quien le pueda uno llegar ni siquiera a preguntar por qué nos están preguntando algunas cuestiones, y simple y sencillamente hacen uso de la administración de los contribuyentes para efectos de tener que pasarle esa carga administrativa adicional para intentar entender esas diferencias que en algunas ocasiones pues tienen mucha coherencia, que son equivocaciones o errores administrativos de parte de los contribuyentes, y en muchas de las otras ocasiones pues son cosas que se tienen que ir argumentando y tenemos que estar dando mucha información y documentación a la autoridad fiscal para que se eliminen esas incongruencias o suspicacias que tenían ellos de inicio en cuanto a posibles irregularidades de parte del contribuyente. Entonces seguimos viendo eso. Es un uso, pues creo que, y también lo que muchos nos platica la gente del SAT, es que ellos también van aprendiendo, ¿no? Le van dejando al sistema aprender acerca de las cosas, cuáles sí tienen un motivo y cuáles pudieran no tener motivos que representen una irregularidad, y que con eso ellos mismos están haciendo este uso de la inteligencia artificial para efectos de hacer la fiscalización más fácil, ¿no? ¿Pero ustedes cómo lo ven? ¿Positivo, negativo? Pues vamos, nos sentimos parte de un experimento que se está haciendo. Les decía, si lo viéramos en porcentajes, un muy bajo porcentaje de esas, cuando tú ya las analizas, efectivamente tenían razón, pero ellos se están dando cuenta que de las otras son de donde ellos están aprendiendo a ser más incisivos, y cada día vemos mucho más detalle en ese tipo de cuestiones que vienen con las invitaciones de parte de la autoridad. Entonces, más bien cada día se están afinando más los sistemas, eso es lo que vemos. Eso está ayudando a la autoridad a que no pierda tanto tiempo en fiscalizaciones, en procesos de fiscalización que pueden llegar a ser muy, muy largos, y que con esto, pues básicamente salen a hacer una pesca de contribuyentes que pudieran tener irregularidades, y ya con el porcentaje que ellos obtienen, dado que no tienen que invertir recursos humanos en tiempo para auditorías, pues sin duda son algo que se ve como algo muy, muy positivo para ellos en sus cifras, y que vamos a seguir viendo sin duda, ¿no? Entonces, para los contribuyentes, para nosotros como contribuyentes y como IMEF, lo que vemos es que es algo que vamos a seguir viviendo, es algo que tenemos que estar atentos, tenemos que tener la documentación para regresar rápido con la autoridad, y que son cosas que definitivamente llegaron para quedarse y van a seguir así cada día mucho más detallistas, mucho más incisivas, con todo lo que está aprendiendo la inteligencia artificial de los procesos que llevamos, ¿no? Gracias. Aprobado, todo lo que se aprobó, ya todo aprobando, y muy rápido también, me sorprendió. Quisiera preguntarles, bueno, pues traemos una inversión física que viene pues a la baja en comparación con este año, para el siguiente año. Entonces, es preguntarles si esta inversión que se está destinando, son por ahí de 875,000 millones de pesos, pues si será suficiente para pues
pues atender todo esto que estamos hablando acerca del nearshoring y también cómo se están ahí reconfigurando todo. Sí, que tanto nos va a dar esta inversión física para poder atraer la inversión privada, ¿no? Como para atender esto del nearshoring. Y bueno, para el contador me gustaría preguntarle, bueno, ya tenemos la ley de ingresos en donde pues no hay una reforma fiscal en sí. Entonces sería preguntarle pues ahí, entonces cómo le va a hacer el SAT para estar ahí recaudando, ya alguna parte ya la compartiste sobre pues esta digitalización, automatización. Pero sí la pregunta es pues cómo prepararnos o si hay como algún cambio considerable para 2025 que deberíamos tomar en cuenta como personas morales y personas físicas. Ok, gracias, Daisy. La primera pregunta, la inversión física o entendiéndola como inversión en infraestructura proyectada para el 2025 es de 836,000 millones de pesos. Esto significa una reducción del 2.7% respecto al 2024 y si lo queremos ver de otra forma, la inversión física está representando el 2.3% del Producto Interno Bruto, cuando en el 2024 es del 2.7%. Nosotros sabemos que cuando menos se debe invertir en infraestructura un 5%. Por lo tanto, por muchos años hemos estado muy por debajo de ese 5% y hoy estamos retrocediendo. Y de ese 2.3% para el 2025, esto es de esos 836,000 millones, 189,000 están enfocados a los proyectos prioritarios y de esos proyectos prioritarios la gran mayoría están en los proyectos de los trenes. Entonces, creemos que el gran reto en nuestro país es ser competitivo y requerimos una infraestructura robusta. Sin embargo, estamos muy rezagados en cuanto a capacidad de generación de energía eléctrica y sobre todo limpia. En líneas de transmisión también prácticamente no se ha invertido gran cosa en líneas de transmisión. Obviamente en la infraestructura carretera, el sexenio pasado prácticamente no se invirtió en ampliar la red carretera y también hay un pendiente importante en el mantenimiento de la red carretera. Entonces estamos viendo que los requerimientos de inversión en infraestructura son muy importantes y el paquete de económico 2025 está reduciendo incluso la participación para invertir obra pública. En ese sentido, y por eso dentro del instituto siempre hemos comentado que es importante la colaboración conjunta en cuanto al gobierno federal y la inversión privada, regresando a los esquemas de acción público-privadas para poder invertir de manera importante en infraestructura y que el gobierno continúe siendo y que el país continúe siendo competitivo. No sé qué, Víctor, si quieres agregar algo. Sí, ya lo mencionaste, algo que estamos viendo ahora que está de moda tener un montón de baches en la ciudad. Lo triste es que no solamente es en la ciudad, ¿no? Vas a la principal carretera de México, que es la México-Querétaro, que llega hasta Nuevo Laredo, y hay baches. Y imagínate tú, no solamente como usuario de auto, o si vas tú transportándote en un autobús, que caigas y se dañe tu auto o el autobús. Imagínate tú que vas en un tráiler, de por sí ya son inseguras las carreteras de este país, y de repente caiga en un bache en plena carretera de Querétaro y se dañe no solamente el camión, sino también la mercancía, ¿no? Eso aumenta los costos que a final de cuentas pagamos todos nosotros, ¿no? Entonces, lo mencionó José Domingo, el mantenimiento de la red carretera es primordial y si dices que hay que hacer una carretera nueva o arreglar las que tenemos, yo creo que tenemos que arreglar las que tenemos, pues sobre todo las que tienen un altísimo tráfico, porque cada camión que pasa de estos pesados tienden a dañarlas más, ¿no? Y si nosotros lo estamos viendo a nivel ciudad, a nivel transporte federal de mercancía,
es tremendo ese impacto de la falta de mantenimiento. Y agregar ahí, agregar con lo que dijo Víctor, es que es primero mantenimiento o crecer. Yo creo que coincido con Víctor, el mantenimiento es importante, eso puede ser parte del presupuesto de infraestructura para este año, pero también para crecer es donde podemos incorporar nuevamente el concepto de acción público-privada, y ahí sí podríamos crecer de manera importante. Justo al respecto, en el paquete económico no viene como ninguna propuesta para asociación público-privada, vienen las de los sexenios anteriores nada más. Entonces, al respecto, ¿cuál es su opinión? No viene nada de APP para el siguiente año. Sí, sí es correcto, es por eso la insistencia desde el instituto de que debemos nuevamente incorporar esta figura para el crecimiento y la modernización de la infraestructura de nuestro país y seguir siendo competitivo. Les comento, el IMEF la semana pasada firmó como fundador del Consejo de Políticas de Infraestructura, está el IMEF, está el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción. Se conformó el Consejo de Políticas de Infraestructura, estuvo con nosotros en la firma el subsecretario de Infraestructura, y el Consejo lo va a presidir, lo va a coordinar el ingeniero Alfredo Elías Ayub. Como ustedes recuerdan, fue 12 años director de Comisión Federal de Electricidad, él va a presidir el Consejo, y la finalidad es aportar y de manera conjunta con el Gobierno Federal, en este caso con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones de Transportes, el poder tener una mejor planeación a largo plazo y ver cómo desde la iniciativa privada podemos colaborar de manera importante para tener una mejor infraestructura y por lo tanto un país más competitivo. Gracias, Dexio. Y respecto al último tema, la respuesta corta, creo que la platicamos hace ratito, tiende a ser la fiscalización. Así lo hemos visto en los últimos años, así lo vemos para 2025, así está previsto en todos estos planes maestros que ha emitido el SAT, en toda la comunicación que ha dado a conocer durante este año, sobre todo en relación con cuáles son las metas de recaudación y cómo se ha incrementado respecto de ejercicios anteriores. La respuesta clara y clave es la fiscalización. Esto en 2 vías y en las 3 líneas que ellos tienen previstas como ejes para medularmente dar este plan, que tienen mucho que ver con lo que platicábamos en cuanto a la simplificación administrativa, que eso es algo que ya se ha hablado mucho en cuanto a digitalización, hacia dónde quieren llevar todo lo que tiene que ver con la recaudación y con los procesos de fiscalización en general, el tema de las invitaciones que hace ratito platicamos y el tema de realmente la fiscalización directa a través de auditorías que tienen con grandes contribuyentes sobre todo, donde obviamente en los últimos años se ha visto un incremento muy, muy representativo de eso y que de ahí el monto de la recaudación adicional que se ha podido llegar es sumamente alto en comparación con otros años, ¿no? Entonces seguramente estaremos viendo todo ese proceso de esa manera y como les decía, es un poquito tener esto en mente para efectos de saber hacia dónde estamos yendo, ¿no? Como tú lo decías, como persona moral, persona física, todos estamos sujetos a alguno de los puntos que son los ejes de la fiscalización para el 2025. Un comentario nada más de un tema también del paquete económico y específicamente el tema del presupuesto de egresos, porque en el Comité Técnico Nacional de Seguridad Social revisamos mucho el tema de los recursos destinados a pensiones, ¿no? Entonces, nada más para compartirles ahí algunas cifras, en este año se tiene contemplado 2.16 billones de pesos, lo cual es representante específicamente para las pensiones, que abarcan las contributivas y las no contributivas. Esto representa como el 23% del gasto total, ¿no? Y el 5.9% del PIB, lo cual ya sigue siendo relevante. En términos generales, y los países miembros de la OCDE, en promedio, los recursos destinados a las pensiones es como el 7% del PIB, 7.5%. Podríamos decir que estamos ahí por debajo del estándar. La diferencia es que en México tenemos una población relativamente más joven que otros países y tenemos una presión fiscal también por una baja recaudación. Entonces, eso hace la gran diferencia, ¿no? Entonces, solamente quería compartirles esos datos también.
Muchas gracias. Miguel Ramírez, de Dinero, Negocios y Finanzas. Ese 1% que prevén para el año que entra, ¿bajo qué entorno se hace? Bueno, este 1%, como comentábamos, es bajo un escenario en el cual prácticamente las variables o el escenario se está viendo como lo estamos viendo hoy en día. En caso de que no se administren bien los retos que ya platiqué ese rato, reducción del déficit, la renegociación del tratado del TEMEC, Pemex, en caso que de estos retos no se administren correctamente, podríamos estar en un escenario bastante difícil y por lo tanto esa expectativa del 1% podría ser bastante menor. No sé, Víctor. Sí, y recuerda que es una encuesta de decenas de economistas, entonces cada quien tiene su opinión, ¿no? Si ves las respuestas de cada uno, hay quien ya inclusive es muy pesimista y ve un escenario negativo de crecimiento el año que entra. Hay varios que están en menos de medio punto del PIB y hay otros que están todavía por encima del 1%. Entonces, cuando sacas la mediana, te sale en 1, pero si hay una opinión muy dispersa sobre cuál va a ser el desempeño económico de crecimiento para el país el año que entra. Y yo creo que es un reflejo de las amenazas que tenemos frente, sobre todo ya las internas ya se dieron, pero las externas son las que todavía faltan por materializarse, ¿no? Porque ahora lo único que sabemos son tuitazos. El 20 de enero vamos a saber ya hechos y eso puede tener un rumbo mucho más leve del que manejó el tuit o un rumbo mucho más complicado. Entonces, tenemos que ver, yo creo que, bueno, tenemos la siguiente sesión a mediados de enero, pero yo creo que para la de febrero vamos a tener una visión mucho más clara de cuál va a ser el rumbo de crecimiento de México. También me faltaba, en esa parte, cuando habla de que el país debe de ser más atractivo para que la JET regrese a los niveles previos, ¿qué es lo que se necesitaría? Y en la parte fiscal, el SAT para el año que entra planea tener más inteligencia artificial, estar una simplificación tributaria con menores cargas administrativas. No sé si el SAT ya les hizo alguna presentación de sus planes maestros, de por dónde va el año que entra para esa eficiencia tributaria. En tu primer pregunta, Miguel, ¿qué se requiere para que vuelva a regresar la inversión extranjera directa nueva? Como dijo Víctor, bueno, ya sabemos cuál es el escenario aquí en México actualmente, ¿no? Ya se aprobó la reforma al Poder Judicial que crea incertidumbre. La ley de la eliminación de los órganos autónomos también, que va a pasar con COFESE, que va a pasar con IFETEL, todo eso también genera incertidumbre de manera importante. Por eso es que decimos en el último párrafo del boletín, bueno, ya son hechos que se dieron, pero lo importante es cómo se puede mitigar los efectos de eso para poder hacer que la inversión extranjera directa nueva pues continúe en nuestro país, por un lado. Por otro, también lo que acabamos de platicar, tenemos que seguir siendo competitivos en términos de infraestructura, pero también en términos de recursos humanos y de tener una aduanas también es uno de los grandes pendientes. Necesitamos aduanas más eficientes, que no lo están siendo. Por un lado, y el tercero, pues como dice Víctor, y eso es totalmente incertidumbre, ¿qué va a pasar a partir de la toma de protesta de la nueva administración de los Estados Unidos? ¿Puedo darle un ejemplo? Hay cosas que no tenemos control, que es qué va a pasar con Estados Unidos a partir de enero, ¿no? Hay cosas que sí tenemos control. Te voy a poner un ejemplo y tengo que actualizar el dato, ¿no? Pero hasta hace poco había más de una veintena de proyectos de generación eólica que se les había dado permiso de construcción, pero no se les había dado permiso de arranque. Muchos de estos proyectos son construidos por empresas extranjeras. También hay otros de energía solar. Entonces, si tú recibes un permiso de construcción
ya tienes la certeza de que te van a dar en una forma expedita el permiso de arranque, pero no ha sucedido así. Y eso ahuyenta el incentivo de invertir en México, porque no tienes esa certeza jurídica de que todos los procesos se van a dar en tiempo y forma. Entonces, eso sí tenemos control sobre ello. Y yo creo que esas son las cosas que debiéramos de mejorar para poder hacer mucho más fluido el proceso de inversión en este país. Ahí también juega pues esta parte de la inversión física, ¿no? Si la estamos reduciendo también en la inversión física es un aliciente para atraer la inversión privada, pues también ahí están jugando, es otro bueno. Sí. Mira, yo creo que aquí también es lo que estaba mencionando José Domingo, ¿no? Si no tienes dinero para construir tú todos los proyectos como gobierno, tienes que darle entrada al sector privado para que entre al quite, ¿no? Y parte son estos proyectos. Y te voy a poner un ejemplo. En la distribución de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad tiene el monopolio, pero no hay suficiente capacidad de distribución en México. Y ya se quiere meter en la generación, pero en generación sí tenemos capacidad en el sector privado. Entonces, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Haces la infraestructura para distribuir la electricidad en México o te pones a generar? Y yo creo que si te pones a generar y no tienes cómo hacer llegar la electricidad al usuario, pues es una inversión mal hecha. Tienes primero que construir la carretera para que después los autos puedan circular, ¿no? Entonces yo creo que hay que priorizar qué es lo que se necesita para poder ordenar el tipo de inversión. Pero México te ofrece muchísimas oportunidades de inversión. Lo que pasa es que hay que facilitarla y hacerla mucho más fluida y menos engorrosa en los trámites. Perdón, nada más continuando con esto, pero entonces, como están ahora las cosas con la ley energética, la nueva reforma que se hizo, etcétera, ¿estaría México siendo dable para que los inversionistas realmente digan sí voy a invertir? ¿O qué estaríamos esperando hacia el año que entra que pasara para que se pueda detonar todo esto? Porque tenemos encima muchas cosas y México siempre es bien benevolente en todos los sentidos, pero lo malo es cómo se está gobernando y cómo se llevan las cosas a cabo, ¿no? Yo creo que hay varios procesos que se pueden mejorar independientemente de las reformas que se están haciendo, ¿no? Eso es ya un tema regulatorio y administrativo, no legal, ¿sí? Entonces, estos proyectos que ya están armados, nada más darles la salida, es un trámite administrativo, es un trámite de gobierno, no hay nada que lo impida que se logre, ¿no? Y si ya invitaste a un inversionista a invertir en un proyecto, pues lo más lógico es que ya les des la licencia de arranque. Pero algo está pasando, porque precisamente el gobierno es quien tiene detenido todo lo privado, ¿no? Sí. Precisamente por eso al final del boletín decimos que es importante poder administrar los retos para el 2025 y decíamos que uno de estos retos es poder mitigar los efectos que ocasionó la reforma al Poder Judicial y la eliminación. Yo creo que sí hay formas de mitigarlo, pero esperemos que se hagan. Sí. Había una pregunta fiscal, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Sí, como platicamos, uno de los ejes para la siguiente administración o para la administración que está arrancando tiene que ver con todo este plan de digitalización, incluido la parte fiscal. Ya ha habido algunos primeros indicios de por dónde van ese tipo de modificaciones. Los hemos visto todavía muy sencillos y van de menos a más, pero tienen que ver con, por ejemplo, procesos como inscripción del RFC y cuestiones administrativas que ya se empiezan a simplificar desde la perspectiva digital. Por ahí creemos que lo estaremos viendo y obviamente lo que hace rato platicábamos en cuanto a la parte de fiscalización previa a los procesos formales de auditorías, donde se está prestando mucho más interés de parte de la autoridad derivado de los grandes o muy buenos resultados
desde la perspectiva de generar ingresos para el gobierno, ¿no? Que hemos estado bien. Ahí han eliminado, por ejemplo, algunas declaraciones, presentación de declaraciones, pero la famosa agencia esta se supone que ya viene trabajando. Pues entonces, si nada más lo está haciendo a través de ella y no les está preguntando a ustedes, pues, como que no está muy bien hecho ese proceso de simplificación. Hemos estado, pues ahora sí que de la mano con el CCE, con Coparmex, intentando tener esta interlocución con las autoridades fiscales para entender exactamente y poder darles una retroalimentación muy rápida, porque ha habido también algunas modificaciones que caen en procesos que no pueden llevar a cabo los contribuyentes, ¿no? Que les solicitan en algunos casos algunos accesos, por ejemplo, para información de manera prácticamente como si fuera en vivo, y esa información no ha sido prudente poder hacerla y se requieren algunos permisos y otras cuestiones, y a través de los mecanismos que ya existen de interlocución con ellos, pues hemos intentado mediarlo. Hay algunas cosas, como bien mencionas, que se han dado unilateralmente de parte de la autoridad, y pues obviamente estamos intentando que si hay algo que se pueda mejorar en esos procesos, pues intentar verlo con tiempo con ellos, ¿no? Gracias, Miguel. Larga. ¿Considerarían ustedes que se está logrando reducir la evasión fiscal con la implementación de la IA? No, en realidad no, porque, o sea, creemos y lo hemos estado revisando al interior del comité y con ayuda, obviamente, de la parte económica y financiera del instituto, pues mucha de esa evasión fiscal está más relacionada o tiene orígenes muy distintos de la parte de los contribuyentes que ya están dados de alta en el RFC, ¿no? Entonces eso obviamente tiene que ver que, como siempre, los contribuyentes cautivos o los que ya tienen identificados por parte de la autoridad son a quienes se les están incrementando en muchas ocasiones los impuestos o las cargas administrativas que están relacionadas con ellas y no están dirigidas efectivamente o de una manera efectiva para que se pueda disminuir esa evasión, ¿no? Muchas gracias. Belén Saldívar, del Economista. Quería preguntarles más bien cómo ven que a lo largo de estos últimos 6 años, al parecer también en este nuevo sexenio, pues el gobierno de cierta manera está entonces haciendo o está buscando hacerse de más recursos, porque también tuvimos en años pasados lo de los fideicomisos, también recientemente la desaparición de tramos autónomos, la reforma de pensiones, entonces también saber ustedes cómo están viendo este tipo de movimientos. Por otro lado, quisiera hablar sobre, preguntarles más bien, sobre la inflación. ¿Qué tanto están viendo, qué tanto el cambio climático está impactando a la inflación este año? También estábamos viendo los efectos de las sequías y luego de las lluvias. Entonces, ¿cuál es su previsión también de ustedes para el siguiente año que esto pueda afectar? Y por último, sobre el sistema de salud. El presupuesto para salud del siguiente año va a caer alrededor de 12%, no hubo ningún cambio. Preguntarles qué es lo que se necesita en el gasto en salud, qué se necesita también para, pues tal vez no cumplir estas promesas que nos han hecho de un sistema de salud universal, pero sí un mejor sistema de salud que los mexicanos también confíen en él. Serían mis dudas. Gracias, Belén. La primera pregunta sobre la presión en las finanzas, ¿no? Se requieren recursos. Bueno, por definición y a nivel mundial, los recursos son escasos en cualquier gobierno y por lo tanto, por eso se han incorporado esquemas como el que ya comentamos de acciones público-privadas para poder complementar la escasez de recursos en los gobiernos para poder tener países competitivos. En este sentido, obviamente sabemos que las finanzas públicas están estresadas, se requieren recursos. La presidenta ha señalado que no va a haber ninguna reforma fiscal y por lo tanto los ingresos, hasta donde yo recuerdo el paquete económico, el 66% de los ingresos tienen que ver con recaudación vía ISR e IVA, ¿no?
Y por ello también la parte que nos preocupa de manera importante es de que se está considerando un Producto Interno Bruto del 2.3, el paquete económico 2025, y que lo consideramos muy optimista. Como ya vimos, nosotros estamos considerando 1% de PIB para el 25 y por lo tanto consideramos que de no cumplirse ese 2.3 las finanzas van a estar muy estresadas del gobierno federal y obviamente se requieren muchos recursos para muchas necesidades del país, ¿no? Entonces, pues nosotros desde el instituto siempre hemos sugerido que sí se requiere una reforma fiscal, pero sobre todo, y lo hemos dicho reiteradamente, más que una reforma fiscal, una reforma hacendaria en el cual sí se recabe más, pero que se ejerzan los recursos de manera más eficiente y transparente, ¿no? Eso es en cuanto a la primera, la inflación. No sé, sí, y el efecto del cambio climático. Déjame empezar diciendo, México no es el único país que está sufriendo el cambio climático. Digo, lo estamos viendo, ya viste las inundaciones en España y todo, ¿no? Todo el mundo está sufriendo eso. Nosotros lo hemos hecho peor en algunas partes por la deforestación excesiva que ha habido. Cuando no hay árboles, no hay agua. Y tú estás muy joven, pero nosotros nos acordamos, cuando éramos niños, de que siempre había nieve en los volcanes. Como ya se deforestó todos los bosques abajo, ya no hay nieve arriba. Si ya no hay nieve arriba, ya no hay ríos que alimentan el agua. Entonces, es un problema que lo sufrimos todos los países del mundo. Es un problema que aquí ha sido peor. Y también te doy el dato que el principal consumidor de agua en este país es el campo. Y hay dentro de las cosechas que más demandan agua, una, por ejemplo, es el trigo. Y por eso no sorprende que haya salido el titular ayer de que la producción de trigo haya caído a la mitad, porque hay menos agua. Pero no solamente es el trigo, hay otras cosechas que están sufriendo esa escasez, ¿no? Precisamente porque no hay agua. Hay países que sí tienen, ya por ejemplo Canadá y los países nórdicos están más templados, entonces están produciendo más trigo y otros granos, ¿no? Pero los tenemos que importar. Entonces, no solamente es el costo de el diferencial de lo que te sale comprar el trigo aquí en México al productor, sino es que ahora hay que traerlo de otro lado, hay que pagar el transporte y hay que pagarlo en dólares. Y entonces el tipo de cambio también nos afecta. Entonces sí se hace una cadena que hace más complicada la lucha contra la inflación. Y lo tenemos, y además importamos más de 20 mil millones de dólares en alimentos en este país, ¿no? Entonces sí es, y lo más seguro es que siga creciendo conforme se acentúe la sequía. Entonces sí es un tema y es un reto para el Banco de México poder estar manteniendo la inflación lo más baja posible con esas complicaciones, ¿no? Sí, y en el tercer tema, salud. El IMEF hemos señalado que uno de los principales problemas de nuestro país es la pobreza y la desigualdad. En este sentido, también hemos analizado que hay 4 conductores importantes que contribuyen a disminuir la pobreza y desigualdad. Una es Estado de Derecho sólido, que no lo tenemos tan sólido actualmente, pero es un problema de muchos años de nuestro país. El segundo tiene que ver con inversión, que también hoy en día está frenada. Y el tercero es un sistema de salud de calidad y al alcance de todos. Nosotros teníamos cifras anteriores a los últimos datos de que más o menos el 28% de los mexicanos no tenía acceso a los servicios de salud. Y de ese 28%, más o menos un 25% perdía todo su patrimonio por atender la salud de un familiar. Entonces, el no tener sistemas de salud de manera de calidad y al alcance de todos es un factor que contribuye a aumentar la pobreza y la desigualdad. En este sentido, si los recursos para el sector salud disminuyen, vamos a tener un impacto de manera importante
en estos aspectos de pobreza y desigualdad. Gracias, Belén. Sí. En efecto, creo que el tema del incremento de recursos que se destinan a las pensiones, lo que provoca precisamente es que deja poco margen para el gasto social, ¿no? Por ejemplo, el tema de salud. Hoy la salud, el recurso que tiene destinado pues representa el 43-44% de lo que se destina al gasto de pensión. Entonces, indudablemente estamos por debajo. La recomendación que hace la OCDE, por ejemplo, para invertir en salud tiene que ser el 6% del Producto Interno Bruto, lo cual estamos muy alejados. Entonces, pues finalmente de lo que trata es invertirle, ¿no? Para la salud, ese es el tema. Hoy los indicadores que tenemos de salud en México están por debajo en todos los casos de los estándares internacionales. O sea, el número de médicos por habitantes, el número de camas por habitantes, en todos estamos por debajo. Entonces, la decisión pues tendrá que ser, no hay de otra más que invertirle en distintos sectores, en distintos temas vinculados a la salud. Gracias, Belén. Muchas gracias. Ana Lidia Valdés, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Adelante. Gracias, buenos días. Retomando una vez más el Infonavit, yo quisiera saber qué opinión les merece que de aprobarse la reforma del Infonavit. La actualidad del Infonavit ofrece más que nunca productos en cofinanciamiento con la banca para que las clases medias, medias altas, medias todo, puedan accesar a la vivienda. Entonces, bueno, si sus fines es construir vivienda social y quiere ser el Infonavit y el FOBISTE constructores sin la iniciativa privada, ¿qué clase de vivienda vamos a tener otra vez abandonada? Entonces quisiera ver qué opinión les merece, porque además también se inhibe la vivienda turística, porque entonces la banca va a desconfiar y va a decir, bueno, si el Infonavit se está volviendo la caja chica de los constructores de vivienda social, pues ¿qué podemos esperar de la gente que pida un crédito en cofinanciamiento? Gracias. Yo creo que tienes un punto y por eso estaba mencionando hace rato que hay que aprender de las experiencias que tuvimos en el pasado. Hoy el Infonavit, después de un desarrollo que tuvo en los últimos 25, 30 años, con tropiezos, con dificultades, pero ha permitido el desarrollo de productos para una gran cantidad de gente, ¿no? de distintos ingresos familiares. Ese es el riesgo que se tiene con un esquema de estos, que de repente se desvíe a la construcción de vivienda de interés social, de bajo poder adquisitivo, y el problema ahí es, volvemos al mismo problema que tuvimos con las viviendas abandonadas. ¿Dónde vas a construir eso? ¿Sí? Cada vez el terreno disponible está más lejos de los centros urbanos. Y esa es una situación donde puede complicarse lo que quiere lograr el gobierno, ¿no? También al hacerlo vía arrendamiento, si son viviendas muy pequeñas, y te recuerdo que hubo viviendas de Infonavit de 25 o 30 metros cuadrados, se abre la puerta para gente que no puede pagar una casa, pero vas a desviar los recursos a la gente que quizás sí pueda pagar un enganche para poder hacerse de una vivienda nueva que tenga un nivel socioeconómico ligeramente mayor, ¿no? Pero le estás dando justo en el clavo de los riesgos que se tiene con un esquema como estos. Hay que pensarlo muy detenidamente. Gracias, Daniel. Gracias. Senyacen Flores de Bloomberg en línea envía una pregunta por el Zoom, la cual voy a leer a continuación. En el tema del empleo, ¿cuáles son los motores del empleo que se están apagando y que están llevando a cerrar el año con pronóstico de creación de empleo a la baja? ¿2025 será similar? Sí, la situación de las tasas que estaban
altas en Estados Unidos que redujeron la demanda. Apenas empieza a estabilizarse esta situación y las exportaciones empiezan a crecer ligeramente de cuenta nueva, ¿no? Pero también el mercado interno creció bastante en generación de empleo por la construcción de obras públicas y por los subsidios y transferencias que ahora se están ajustando a la baja. Entonces hay menos demanda por productos que se refleja en una generación de empleo menor. El año pasado se habían generado 650,000 empleos nuevos afiliados al IMSS, pero en el 22 se habían generado 750,000. Hoy estamos esperando cerrar este año con 350,000 y repetir ese monto para el año que entra. La noticia positiva es de que sigue generándose empleo en México. La negativa es de que no es al ritmo que se necesita para poder sacar de la pobreza a tanta gente que tenemos en ese nivel en México. Entonces, precisamente por eso estamos tratando en el IMEF de invitar a que se promueva la inversión nacional y extranjera nuevamente para generar esa cantidad de empleos y podamos regresar a un nivel de más de 500,000 de empleos nuevos cada año. Bueno, y en el boletín precisamente decimos que en el mes de octubre una reducción del 47% en transferencias y subsidios y que eso impacta directamente también en el consumo. México puedan dar remanentes en 2025 al gobierno federal debido a la depreciación del peso. Bueno, primero hay que ver cómo acaba el estado de cuenta del Banco de México, ¿no? Todavía nos falta este mes y quizás esto se anuncia hacia finales de enero, ¿no? Ya viendo cuál es el resultado final, entonces ya empezaría el debate si hay algo para repartir o no, ¿no? Pero así como lo veo No te sé decir porque ese es un ajuste anual que se hace, ¿no? Entonces, acuérdate también que en años anteriores, por la fortaleza del tipo de cambio, había perdido capital el Banco de México. Entonces, cuando hubo remanentes, primero fue a restituir el capital del Banco de México. Entonces, tenemos que ver cuál es la situación este año para ver si queda algo para disponible o no, ¿no? Gracias. Ahí, por ejemplo, ¿quién ve que pueda llegar a ocupar el lugar que va a dejar ir? Hay varios nombres que se están barajando y ese es uno de ellos, ¿no? Pero hay más, ¿no? Mejor, yo creo que pronto vamos a saber eso y ya no va a haber más especulación, ¿no? Pero sé que hay varios nombres ahí especulación. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Ahí hay otra pregunta. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Jorge Bahía de La Razón de México. Nada más preguntarle, ¿ustedes cómo ven la cuestión de seguridad? En resumen, yo te diría, creo que el discurso es totalmente distinto y se está reconociendo y se está trabajando en ello. ¿Otra? Pero ya le respondimos. Emiliano tendrá menos espacio. Sí, ya. Muy bien. No pasa nada. Estamos en confianza. Pues creo que con esto estaríamos terminando esta sesión de la conferencia de prensa del mes de diciembre, agradeciéndoles a todos su presencia.